Nosotros no queremos sentirnos los auxiliares del oftalmólogo, además porque hemos hecho un estudio, con todo respeto de los médicos oftalmólogos, nos hemos dado cuenta que el optómetra sabe más que el oftalmólogo. Hola colegas y profesionales de la salud visual, mi nombre es Luis Gómez, soy tecnólogo médico con mención en oftalmología y óptico-contactólogo. Y bueno, antes de comenzar la entrevista de esta oportunidad, me gustaría mencionar que si te gusta el contenido del canal, dale like al video y si quieres mantenerte informado de todo lo que voy a estar subiendo, por favor dale click a la campana porque YouTube ahí te va a avisar cada vez que se suba nuevo contenido. Y bueno, sin más preámbulo en esta ocasión, mi invitado es un optómetra de profesión, el cual realizó una obra de la cual hace poco, hace una semana aproximadamente, hice la crítica de su libro. Entonces, para mí no puede ser mejor que tener en tan corto tiempo a este invitado. Aparte, quiero antes de comenzar con la entrevista agradecerle por su buena disposición, por haber tenido tan buena voluntad de participar inmediatamente cuando yo apenas le mandé la invitación. Así que eso, Elkin, te saludo. Su nombre, el nombre del invitado esta semana es Elkin Sánchez, así que Elkin, muchas gracias por participar en esta entrevista. Luis, realmente gracias a ti por esta iniciativa que haces para los colegas de Latinoamérica y del mundo entero, de poder evaluar las obras y la producción científica que existe, que muchas veces por las limitaciones, por las dificultades de acceso no se conocen y que pues uno se entera gracias a tu canal, gracias a tu divulgación. Entonces, para mí también me siento muy honrado de poder acompañarte hoy en esta entrevista. En un momento más vamos a hablar de tu libro, Elkin, pero antes me gustaría también, para los colegas de Latinoamérica, aquí en mi canal tenemos profesionales de Argentina, Uruguay, Colombia, por supuesto Chile, que yo soy de Chile, me presento. Ya en Chile nosotros nos llamamos tecnólogo médico, pero es más o menos equivalente al optómetra. No sé si tenías claro esa diferencia, pero somos casi muy parecidos. Y bueno, de México, países de habla hispana. Entonces, para los que no conocen tu trabajo, me gustaría comentar que, bueno, tú eres optómetra, especialista en optometría pediátrica de la Universidad de La Salle, Colombia, decano también de la Facultad de la Salud de la Universidad de La Salle. Bueno, antes de seguir avanzando, por lo menos yo como profesional, cuando me inicié en el área de la salud visual, una de los lugares de referencia, por lo menos con relación a la optometría, era la Universidad de La Salle. En Latinoamérica, por lo menos, hay un gran prestigio alrededor de esa universidad. Entonces, para mí es un gran honor tenerte en esta ocasión como entrevistado, porque para mí precisamente es parte de un sueño tener a una persona tan relevante que en el fondo representa una institución importantísima a nivel latinoamericano. Tiene un doctorado también el KIN en salud pública en la Universidad Nacional de Colombia, también un magíster en epidemiología en Brasil en la Universidad do Oeste de Santa Catarina, y tiene un magíster en atención sanitaria visual avanzada en la Universidad de Valencia. Entonces, no sé si me equivoqué en algo de esto, Elkin. Cuéntame cómo puedes desarrollar toda esta actividad en torno al decanato y qué tanto has tenido que abandonar esta parte clínica con respecto a este cargo que tienes tú, que también me imagino que tiene harto de administrativo, de gestión, de otras cosas. Cuéntame, por favor, un poquito respecto a esto mismo que acabo de presentar. No, Luis, es algo muy sencillo, digámoslo, en términos pragmáticos para la entrevista, pero que es todo un proyecto de vida, ¿no? Luis, pues mira, desde muy joven, cuando me gradué como optómetra por allá en 1993, la Universidad de La Salle abrió optometría pediátrica, entonces yo continué prácticamente de largo y me hice optómetra pediatra en 1995. Yo creo que tú no habías nacido o eras muy pequeñito. ¿Cierto? Más o menos. Bueno, yo trabajé un tiempo en el Hospital Militar Central y en ese momento aquí en Colombia hay un sistema de salud que maneja
maneja la salud en un esquema mixto, o sea, privados y públicos se unen, algo que nuestro actual gobierno quiere acabar después de 30 años de éxito, pues tiene más cosas buenas que malas. Entonces necesitaba un optómetra pediatra para que atendiera a bebés de 0 a 36 meses. Esa es la especificidad de nosotros. Entonces, el servicio se hizo en esta gran empresa de salud, promotora de salud, y comencé a hacer consulta de optometría pediátrica. Era el pediatra pues, del centro de servicios, y pues fue una experiencia hermosísima. Además que por esa época, en el año 97 en Colombia, la optometría aumentó su capacidad de resolución y facultó al optómetra colombiano a poder prescribir medicamentos, ¿no? Gotas, gotas también de tipo diagnóstico, tropicamida, así, bueno, todo esto. Entonces, de los primeros que empezamos a formular las gotas, los fármacos, para que el paciente a través de mi prescripción reclamara el fármaco de parte del seguro, por decirlo así, fuimos nosotros, fuimos 3 optómetras, la doctora Yanis Amaya, Luisa Fernanda Casas y yo. Entonces yo alternaba mi pediatría con cuidado primario ocular aquí en Colombia en ese año. Durante mi ejercicio como pediatra hice varios videos de cómo hacer una tonometría, cómo se toma la agudeza visual, utilizando un esquema que es el esquema de Woodford, que dice que para pediatra, todo pediatra debe empezar de exámenes menos invasivos a más invasivos. Entonces, la historia clínica que conocemos nosotros es muy diferente a la de pediatría, y desarrollé ese protocolo aquí en esta empresa promotora de salud, y bueno, se volvió un referente para Colombia y yo creo que para América Latina. La primera vez que se usó el mirado preferencial de LIA Ratings fui yo aquí en Colombia. Eso era raro tenerlo, lo mandé comprar en ese entonces del naciente internet. Y en ese proceso, entonces estuve en congresos hablando de pediatría. Tú sabes que la pediatría vende bastante. ¿Vende en qué sentido? Que pues abordar un paciente tan especial no es fácil y la responsabilidad es muy alta. De manera que, Luis, empecé pues a viajar por toda Latinoamérica. Estuve en Guatemala, después estuve en Perú, después estuve en Ecuador, estuve en Chile, estuve, bueno, y en Guatemala me presenté al congreso del ALDO, ¿no? De la Asociación Latinoamericana de Óptica y Optometría, y siempre se premia la mejor conferencia. Hablo del año 2000. Y ahí gané ese honor de la mejor conferencia, y en ese momento unos brasileros estaban abriendo optometría pues allá en el sur de Brasil, en la Universidad del Contestado, y necesitaban ya contratar a un directivo, a un decano, a un director del programa, que fuera optómetra, pero que fuera más o menos reconocido. Entonces yo acepté, estaba soltero, joven, y bueno, entonces dejé todo aquí en Colombia y me fui a aventurar, recién casado con mi esposa. Fuimos hasta Brasil, ella también es optómetra, y allá pues montamos el programa profesional en optometría. Ella se llama Bacharel en optometría, y estando en Brasil entonces tuve la oportunidad de hacer esa maestría en epidemiología, que es muy interesante porque era en convenio con la Fundación Osvaldo Cruz, gran epidemiólogo que estudió la enfermedad de Chagas. Entonces, la oportunidad de estar con los brasileros y mostrarles que el optómetra también es capaz de llegar a los debates de la epidemiología, del comportamiento de las enfermedades, factores de riesgo y determinantes sociales, pues eso fue para mí maravilloso. Y también dejar en alto nuestra profesión en países donde la optometría a veces incluso se considera acto ilegal de la medicina, como Brasil. Tristemente duré 8 años allí, pero no logré hacer mucho. Pues la maestría, se constituyó el programa que aún existe, Luis, pero incluso yo fui hasta Brasilia para hablar con los diputados federales sobre qué es la optometría. Pero claro, todo se reduce a un problema corporativo. Es decir, todo el tema es finalmente los recursos financieros, la población poco importa, seamos honestos, terrible. Y allí lo que ellos quieren es mantener un mercado cautivo. Luego el optómetra no cabe, porque en Brasil particularmente, estoy aquí en Cartagena, ahí se ve. Así veo, sí, ahí se ve. Cartagena, en el balcón del hotel, de la habitación. Está el mar, pero está oscuro. Bueno, entonces te decía, en Brasil
el médico general puede llamarse oftalmólogo porque por ley, una ley del año 1932 de Getúlio Vargas, los médicos pueden hacer lo que quieran porque el médico tiene esa potestad. Y entonces normalmente los médicos generales se hacen llamar oftalmólogos, ponen sus ópticas, la óptica queda a una cuadra del consultorio para que no haya un delito que se llama venda casada en portugués, o sea, que haya un amarre ahí. Y ellos atienden la refracción, hacen lo que los optómetras deberíamos hacer y no lo hacen bien porque pues ellos no se forman. Y cuando el paciente tiene un problema de salud ocular, lo remiten exactamente para el oftalmólogo, su colega que sí estudió. Entonces, en ese círculo no cabe la optometría. Por más luchas que hicimos con los brasileros, tratamos de hacer cosas históricas, pues me tocó regresar a Colombia y pues tú sabes, después de 8 años pues la gente pierde el rastro, mis pacientes, los bebés que veía, que ahora están grandísimos. Pero me regresé con 2 maestrías de Brasil, una que hice semipresencial, la de Valencia, y esta que fue presencial, la de epidemiología. Llego yo a Colombia, ingreso a la Secretaría de Salud del distrito, estábamos hablando del año 2008, más o menos, sí, 2008, y entré a participar de un grupo que estaba diseñado para mitigar la posible pandemia de H5N1, no el coronavirus, sino de la gripe aviar. Se disolvió el grupo porque nadie nos da un centavo por esas cosas y nosotros estábamos haciendo un plan de cómo contener una potencial pandemia. Si hubieran continuado con ese proceso, Colombia quizás hubiera sido ejemplo, pero se disolvió, yo era el epidemiólogo, y en ese momento entonces entro a la Universidad de La Salle como director de la clínica de optometría, que es una clínica gigantesca, muy linda, ahora está remodelada, bueno, es una cosa impresionante. Incluso yo fui a Nueva York, al Sony, y yo creo que la clínica de nosotros es más amplia, bonita y más accesible a las personas. No quiero con esto ser presumido, sino pues uno habla desde su mirada. Sí, sí, sí. Bueno, comencé como director y duré 8 años. Soy el director que más ha durado en la universidad, pero terminé mi gestión haciendo una óptica boutique en el primer piso de 250 metros cuadrados, hermosísima, porque yo sí creo que la optometría no termina con la prescripción, sino termina con la adaptación exitosa del dispositivo, en este caso los anteojos, los lentes de contacto, lo que usted recomiende. Y también creo que de la credibilidad de la consulta, el paciente va a decir, doctor, doctora, yo acepto su sugerencia. Uno no vende, uno sugiere y al mismo tiempo le da al paciente esa seguridad para que lo que prescriba en realidad sea lo que más le conviene. Entonces, antes, te lo confieso, Luis, la óptica era despreciada, ¿sabes? Aquí los doctores optómetras somos los doctores. Esa parte de la óptica, no. Y ahí está realmente la riqueza de la profesión. Está en la parte clínica, pero por supuesto en el cierre de ese proceso adaptativo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la universidad. Entonces, digamos, el modelo fue exitosísimo. Pues tú sabes, a veces los ingresos también mejoran para la institución. Entonces me nombraron decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. En realidad, solo tenemos en este momento un programa que es optometría. Pero la idea es abrir enfermería, abrir psicología, abrir salud pública como profesión, no como una especialización o una maestría, sino como una profesión. Vamos a abrir terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología y terapia respiratoria y digamos inmersa dentro de la terapia física. Si todo sale bien, la facultad va a crecer, pero estamos hablando de un gobierno que llegó aquí a Colombia, es un gobierno, digamos, progresista, que quiere apoyar lo público, estatizar la salud, acabar con el modelo mixto, y entonces nos negaron el registro calificado de enfermería, que estaba perfecto, porque creo que el pensamiento del presidente es traer médicos y enfermeras de Cuba para que vengan y se instalen en nuestro país, y nos llena de mucho temor, no porque nuestros hermanos cubanos no sean competentes, sino porque la empleabilidad de nosotros colombianos que trabajamos en el sector, pues se puede ver amenazado también. Entonces, si uno invierte dinero, plata, tiempo para una profesión de la salud que es tan exigente, a nosotros pues, nos da cierta sensación de
de marginación, yo no estoy en contra que vengan, otra vez, yo no Se estoy en escucha, se contra que escucha. vengan, ahí está, yo no estoy en contra que vengan personas de otros países, de por sí que hay muchas personas aquí laborando, hicieron una homologación, todo, pero lo que sí me parece es que nosotros empecemos a negar la formación colombiana, por ejemplo, de enfermeros y enfermeras, para suplirlo con personas de Cuba, que seguramente no van a ser uno o dos, sino van a ser bastantes. Estamos en ese lío con el sistema de salud. Bueno, por otro lado, entonces, bueno, estando yo como director de la clínica, me presenté al doctorado en salud pública de la Universidad del Estado, la Universidad Nacional de Colombia. Yo siempre quise ser médico, te lo confieso, pero nunca pasé en la universidad pública porque eso es imposible. No sé, por ejemplo, la Universidad de Chile, algo así, no sé. Entonces, cuando me presenté al doctorado, pues yo dije, pues me siento como con la madurez, pero no daba un peso, porque se presentaron conmigo 72 profesionales, médicos, enfermeras, gente muy, muy reconocida dentro de la salud, y yo era el único optómetra. Entonces, no sé qué pasó, quizás mi ensayo fue muy interesante, la sustentación que hice, y que dentro de los 6 beneficiados, solo son 6 cupos anuales para el doctorado en la Nacional, y me logré doctorar. Entonces, inicié en el 2011 y terminé en el 2017, porque claro, mi labor como gerente de la clínica, me volví papá, tuve mi hijo en el 2011, y el doctorado, pues eso es una demanda de tiempo, pero hay que tomarlo con calma y se logra, ¿no? Entonces me hice doctor y desde el 2017 soy el decano de la facultad. Coincido con mi grado de doctor, porque aquí en Colombia un decano tiene que tener un doctorado como mínimo, ¿sí? Y eso pues no es fácil de conseguir, pero es una invitación a mis colegas de América Latina para que entiendan que la optometría no es una profesión que limita, sino todo lo contrario. Usted puede aumentar, crecer, si el ámbito académico es lo suyo. Bueno, tú me preguntabas cómo conciliar mis labores administrativas con la parte clínica. Pues en realidad, desde que fui director de la clínica, consideré que era ético atender mis pacientes en la clínica donde yo trabajo. Claro, si yo llevo mis pacientes a mi consultorio, estoy, digamos, de cierta forma, siéndole desleal a mi clínica. Entonces todos mis pacientes los atendí allí. Particularmente como director me encargué del departamento de electrofisiología ocular y hacía parte del staff de optometría pediátrica, y como decano no solamente sigo con mi labor asistencial en la universidad, sino que también animo la especialización de optometría pediátrica que fue abierta hace un año. Fue un milagro porque los médicos no querían que se abriera la optometría pediátrica por ese sufijo pediátrico, ¿no? Ellos decían, ¿cómo así? O sea, ustedes ya son pediatras, además. No, el Estado, felizmente, el gobierno anterior, comprendió la importancia que hayan optómetras pediatras que logren identificar tempranamente problemas visuales, y celebramos que nos lo aprobaron por 10 años. Entonces es como mi bebé consentido, y yo me estoy encargando casi que personalmente de esta especialización. Tenemos ortóptica y terapia visual como especialización, y tenemos la maestría en ciencias de la visión. Es una maestría muy interesante porque está enfocada a diseñar tecnología. Tú sabes que los equipos que usamos nosotros son muy costosos y vienen siempre de fuera, que la nacionalización, los impuestos, esto hace inalcanzable a veces conseguir buenos equipos. Entonces, la maestría está enfocada a que el optómetra se piense como un gestor de tecnología en su país, que se articule de forma interdisciplinaria para que logre tener equipos hechos en casa, por ejemplo en Chile o en Colombia, pues beneficia a los colegas, porque al ser más asequible el equipo, seguramente todos los consultorios, todas las ópticas de Colombia tengan OCT, Pentacam, tengan ecógrafo, y eso hace que nuestra consulta se vuelva también muy importante, porque en la medida que podamos ofrecerle más al paciente, pues el paciente va a aumentar la credibilidad. Aunque aquí en Colombia estamos más o menos bien, no creas, nosotros no queremos sentirnos los auxiliares del oftalmólogo, además porque hemos hecho un estudio, con todo respeto de los médicos oftalmólogos, nos hemos dado cuenta que el optómetra sabe más que el oftalmólogo, pero claro,
¿Cómo supimos eso? Pues a través de un instrumento que aplicamos, y uno se da cuenta que el médico sabe muy bien la parte quirúrgica, pero otros temas funcionales, sobre todo, no los conoce bien e incluso tiene conceptos cerrados. Por esa razón, nosotros consideramos que el oftalmólogo y el optómetra están en la misma línea, ¿sí? Y que particularmente como el optómetra puede especializarse, hacer ciencia. En mi caso particular, yo considero el doctorado, por ejemplo, como si tú fueras profesional en investigación, ¿sí? Tú eres un profesional en investigación. Entonces, desde ese punto de vista, ya he estado en congresos con oftalmólogos, hago parte de la Asociación Colombiana de Oftalmología y Estrabismo, entonces ya valoran al optómetra desde otro ámbito que trasciende lo refractocentrista. O sea, nosotros a veces somos muy refractocentristas y deberíamos centrarnos, Luis, más en el paciente, ¿eh? Y en su familia y en su colectividad. De suerte que el optómetra no se vuelve simplemente un componente, sino que es protagonista de todos los componentes, junto con el médico, la enfermera, el odontólogo. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Colombia, y la Salle tiene esa mirada, ¿no? Bueno, Elkin, muchas gracias por un repaso a tu Larga historia. introducción. No, tranquilo. Si en realidad para las personas que les interesa, por ejemplo, estudiar en La Salle, diste información muy valiosa respecto a qué cosas, qué líneas de conocimiento se pueden abordar por ahí. También un repaso a la historia también de Brasil, que son hermanos, país hermanos. Y bueno, también cómo funcionan las cosas en Colombia. Yo sé que, por ejemplo, actualmente en La Salle la optometría pediátrica es uno de los fuertes. De hecho, Nancy Molina me invitó hace un mes atrás a dar una clase en su asignatura que ella hace un ramo en La Salle. Entonces, yo entiendo que es uno de los puntos fuertes la refracción pediátrica, es una responsabilidad gigante, pero entiendo también que allá en Colombia tienen una historia donde se han atrevido a dar ese paso. En Chile nosotros estamos en eso. Muchas de las cosas que tú dijiste a nosotros nos llegan al corazón, porque está ese, digamos, yo lo siento, yo también soy pro optómetra, pro tecnólogo médico, más que pro oftalmólogo, y están digamos, algunos profesionales menoscabando el trabajo del tecnólogo médico, y eso no debería ser. Como yo siento que si se entiende esa idea de trabajo en equipo, las cosas inevitablemente van a funcionar mejor para el paciente. Correcto. Lo que sí en Chile están bien marcados los profesionales que se dedican al área de la campimetría, el área de la imagenología, el área del estrabismo y la terapia visual, el área de la refracción, y en ese sentido se tendía a pensar que la refracción, la optometría, era como más básica comparada con las demás áreas, y en ese sentido yo no puedo estar más en desacuerdo, y uno de los sentidos que tiene este canal es mostrar que la optometría, la refracción, es casi tan importante como las otras áreas y que hay que estudiar un montón para manejarlo bien, y nunca terminamos de aprender en ese sentido. Y en ese aspecto yo también creo que tú con tu libro puedes ser uno de los referentes en esta área, porque tu libro precisamente aborda temas relevantes para nosotros los que hacemos refracción. Entonces, quiero ir con una pregunta que a lo mejor es un poco intensa, pero no se me ocurre alguien mejor para responderla que tú. Y bueno, la pregunta es, ¿consideras que los alumnos de La Salle entran a la carrera entendiendo lo que significa ser optómetra? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque, por ejemplo, yo también hago clases en la Universidad Católica de Valparaíso de la asignatura optometría, y lo que yo siento es que cuando yo les pregunto si en el fondo saben lo que es ser un tecnólogo médico, o sienten lo que es ser un tecnólogo médico en cuarto año, todavía no está muy claro. Entonces, ¿eso será algo transversal o en Colombia existe una cultura distinta con respecto también al optómetra? Bueno, en los comienzos de la formación de la optometría, muchos de nosotros, me incluyo yo, no tenían ni idea qué era optometría. ¿Por qué me llamó la atención? Me llamó la atención porque yo vengo de colegio de La Salle y entonces tenía afiliación con la universidad. Mi primera opción, como te digo, era la Universidad Nacional de Colombia para ser médico, pero por alguna razón, y felizmente no lo fui, porque el médico considero que estudia demasiado para salir al mundo laboral
y ser subvalorados, empleados, ¿no? De manera que yo sí pienso, Luis, que para mí ha sido una bendición la optometría porque es una profesión que está todo por hacer. De manera que si uno es buen optómetra, si uno es buena persona, si uno tiene buenas competencias blandas y por supuesto competencias duras, óptica, todo el tema matemático de la refracción, toda la comprensión física y comportamiento de la luz en el ojo, todo eso hace que la optometría sea una profesión que en este momento es de las mejores en Colombia. No sé la equivalencia entre pesos chilenos y pesos colombianos, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, 4.000 pesos colombianos es $1, 5.000 es $1. Ya. Aquí un optómetra recién egresado sale ganándose 4 millones de pesos, mientras que el médico general, 1,5 millones. Entonces, esta profesión es una profesión que en este momento pues, está bendecida, si se quiere, para quienes crean en religión, y que es una profesión con un futuro increíble, y cada día más siento más posicionamiento de ella aquí. Bien, entonces los primeros chicos, como yo, no teníamos ningún contacto con la optometría y la fuimos desarrollando a lo largo de nuestro aprendizaje, y enfrentarnos después a la realidad, pues fue la escuela de la vida. Hoy en día, Luis, lo que estamos observando es que un gran porcentaje de nuestros estudiantes son hijos de nuestros colegas que tienen cadenas de ópticas, que tienen consultorio, que tienen alguna relación, y los hijos ya van como con esa mirada porque crecieron en un ámbito optométrico, ¿sí? Y eso nos llena de mucha alegría porque es como esa continuidad de formación, y aunque hay muchas escuelas aquí en Colombia de optometría, La Salle fue única hasta 1997 a propósito. Después abrieron nuevos programas, Santo Tomás, la Universidad del Bosque, que es también muy buena, el CES, la Facultad de Ciencias de la Salud de Medellín, por ejemplo. Está la Universidad... Bucaramanga, me parece. En Bucaramanga, la Santo Tomás. Este es de Medellín. Está, por ejemplo, el área andina, que es otra universidad que está en Pereira, una ciudad, y en Bogotá. Y bueno, son escuelas buenas, pero cuando el padre de familia va a la Facultad de La Salle, yo los atiendo personalmente. Yo les hago el octotour y les digo, papá y mamá, por favor, visiten las otras escuelas. Nosotros somos los más caros, los más exigentes, somos los más, digamos, la formación con nosotros es muy estricta. Pero conozcan otras escuelas y ustedes tomen la decisión. Los papás prácticamente le dicen a uno, no, doctor, aquí tengo la plata, yo voy a matricular a mi hijo, es aquí, porque ustedes lo que tienen permite una formación muy grande. Te cuento otra cuña, Luis. Aquí en Colombia, los profesionales que se gradúan ya hacen un examen que se llama el examen Saber Pro, que lo hacen los médicos que ya terminaron, los optómetras, y eso ranquea los mejores programas. Pero no es justo decir que los que quedan de últimas sean malos, no. Simplemente que La Salle pues, ha mantenido su liderazgo y siempre quedamos de primeras por 5 años consecutivos, desde que tomé la decanatura, porque eso también dice mucho pues, de la institución. Somos muy rigurosos, pero no llegamos pues, a la asfixia física, ni mucho menos. Y lo que más queremos, Luis, y te lo digo aquí con toda honestidad, nosotros no queremos formar eminencias en optometría, queremos formar buenas personas, ¿sabes? Porque el paciente que es atendido con cariño, con humanidad, vuelve. Y si uno se equivoca, vuelve con cariño, doctor, no consigo ver bien, pero con una afabilidad. Pero si yo tengo un técnico que conoce toda la ciencia optométrica y todo, y no atiende bien la gente no va a valorar eso. Entonces, ese enfoque también para nosotros es muy importante, Luis. Sí, las habilidades blandas son importantes. Sí, me la respondiste muy bien y yo creo que las habilidades blandas, incluso extrapolándolo a muchas profesiones, son fundamentales para tener un éxito hoy en día. De hecho, cada vez la sociedad es más exigente en cuanto a eso mismo, a que ya no nos conformamos con cualquier persona que se ponga frente a nosotros. Entonces, bueno, yo considero en la misma línea de lo que tú dices, igual a Colombia como referente en ese modelo del profesional de la salud al interior de la óptica. En Chile
hace aproximadamente 4 años, solamente el tecnólogo médico pudo ingresar al interior de la óptica y existía mucho hermetismo al respecto, porque se sentía, o el argumento era que podía haber conflicto de interés, podría haber sobreprescripción de lentes, pero yo por lo menos entiendo que no existe nadie más profesional para dar recomendaciones que alguien que tuvo 5 años de formación clínica, incluso más. No hay nadie mejor para orientar a un paciente que un profesional con una formación ética que ya la trae desde la universidad. Entonces se puede ver desde las dos áreas y por suerte ganó el área que en el fondo va, o ganó el punto de vista que yo creo que va a hacer que esto se profesionalice, porque tener un clínico dentro de todas las ópticas va a hacer que precisamente suba el nivel y siempre en ese sentido ganan los pacientes. Así que yo creo que en ese aspecto nosotros los vamos intentando seguir sus pasos. En honor al tiempo, voy a pasar a una diapositiva que habla precisamente del libro que les comenté anteriormente, del cual yo hice la crítica, que es el... ahí se cortó con el avión, que es el libro Óptica Geométrica Clínica. Este libro me pareció a mí bastante bueno, los invito a que vean la crítica completa donde ahí abordo, digamos, bastante, un poquito más en detalle cuáles son los puntos que aborda este texto. Y aquí no la voy a leer completa, pero dentro de la introducción del texto tú citaste un extracto de Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton es un grande de la física y se conoce más por otras teorías, más que por su aporte a la óptica, pero él también tuvo un aporte relevante respecto a todo lo que tiene que ver con la teoría corpuscular. Incluso se enfrascó ahí en algunas disputas en su tiempo por demostrar quién tenía la razón respecto a la teoría de la luz, así que una persona bastante importante. Y en ese sentido yo quiero partir esta pregunta comentándote que me pareció genial y que me gustó mucho que hagas tú también un reconocimiento en tu libro respecto a estas figuras importantes de la óptica, porque a los que nos gusta la óptica entendemos que es importante también agradecer y de cierta manera reconocer los aportes que se han ido haciendo en el tiempo, porque si no tenemos memoria, entonces nada es valioso, nada es importante. En ese sentido, me gustaría ir a la pregunta, y la pregunta es, porque esto yo creo que se lo preguntan todos, ¿qué te motivó a escribir el libro Tecnología Óptica? El libro... de óptica geométrica clínica. Claro, el libro de óptica geométrica, pero clínica, o sea, con un direccionamiento hacia los profesionales de la salud visual. ¿Qué te motivó a esto, a este óptica geométrica clínica? Y si tú alguna vez sentiste que este libro, o tú lo hiciste pensando en algún beneficio que podía traerte esto, ¿has tenido alguna retribución respecto a este texto? Porque esas cosas le interesan en general a las personas que leen los libros y esto. ¿Trae alguna retribución hacer un libro de óptica geométrica? Bueno, pues mira, el interés por la óptica geométrica nació en mí desde que era estudiante de optometría. Una asignatura donde había mucha mortalidad era esa, óptica geométrica. La dictaba un gran profe, el profesor Juan Rodríguez, físico, pero de alguna manera logró en mí sembrar ese interés por esa ciencia. Yo no conocía muy bien la óptica, la ve uno muy rápido en el colegio, pero no profundiza. Entonces para mí era como algo raro, pero cuando comencé a entenderla y comencé a hacer una especie de fusión con la clínica, me di cuenta que no hay que imaginarse esa asignatura como si fuera una penitencia, sino que hace parte de nuestra formación. Entonces, qué vergüenza con ustedes por los aviones que quedan pegados al aeropuerto. Qué pena. Tranquilo, bueno, se escucha bien, tranquilo, se escucha bien. Sí, entonces desde que era estudiante yo dictaba clases privadas de óptica geométrica a mis compañeros, yo cobraba por eso, para poder afianzarlos bien y que tuvieran éxito en el examen, porque te cuento, mira, de
de 10 chicos, 7 perdían óptica geométrica y eso era un prerequisito para la línea de optometría. Entonces no era agradable perder esa asignatura. Bueno, mi tesis de grado, porque en ese entonces los formados en pregrado tenían que hacer tesis, hoy en día no están así, hay otras modalidades de grado, en esa era la única, mi tesis fue esa, óptica geométrica para optómetras, así es el título, y lo concebí porque manejaba muy bien el tema, pues imagínate dando clases, no solamente para mis compañeros, sino después para los que venían detrás, que le decían, mire, hable con ese señor, ese muchacho Elkin, que ese le explica bien todo y usted va a tener éxito. Ahora soy muy amigo del profesor Juanito, de Juan Rodríguez, y con él hablamos, y él fue uno de los que me acompañó en el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro en el año 2020, en plena pandemia. Fue un lanzamiento virtual por aquello del confinamiento y todo esto. Bueno, entonces yo ya tenía más o menos ya el esbozo de este libro, y cuando llego a la decanatura, pues uno tiene que dar ejemplo, Luis, a sus profesores, a su gente. Si yo les voy a pedir que publiquen, que hagan libros, que escriban artículos en revistas indexadas, pero yo soy el decano que estoy sentado en esa oficina ya, eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces yo sí creo que nosotros pudimos, a través de ese ejemplo que di, publiqué el libro, fue en tiempo récord, digamos que la base estaba, pero hubo que hacer muchos ajustes, y por eso quizás todas tus observaciones son reales, son ciertas. Es decir, yo hice las gráficas originalmente en Harvard Graphic, para que entiendas un poco lo antiguo, y el diseñador pues cogió estas gráficas y las hizo en otro sistema sencillo. Pero claro, esas gráficas deben mejorar muchísimo, pero el sentido fue ese, es usted no puede despreciar la óptica geométrica ni verla como un castigo, ni dejarla, como digo ella en la introducción, en el último recuerdo de la adolescencia con el primer amor. No, eso no puede suceder. Entonces, con esa mentalidad lo hice, pero también me precipité para que los profes vieran que el decano pues también produce y hace buenos libros. Pero quedaron algunos errores en ese proceso más bien como rápido, pero la segunda edición creo que incluso transforma totalmente la obra. Mira que cuando te escuchaba yo decía, Dios mío, Luis es un gran colega que entendió con sensibilidad que el libro es bueno, pero que le faltan cositas. Tienes toda la razón. Particularmente me llamó mucho la atención cuando tú mencionas que faltan más ejemplos clínicos, porque hay uno que otro ejemplo y bonito, ¿sí? Lente de Goldman, queratometría, pero no hay más. Yo no esperaría más visible esa conexión, y eso es lo que haremos en la segunda edición para que pues, sea más amigable, mucho más chévere. Y otro error que cometí, de pronto tú lo mencionaste como algo positivo, pero yo lo veo como algo engorroso, es la óptica de esféricas, ¿no? Que ya usan cálculo y todo esto. Entonces yo creo que se puede hacer un capítulo de esas superficies, pero no agotarla tanto como ahí en el libro. De todas formas, es una forma también de decirle a los colegas, no le tengan miedo a la matemática, tenemos que ser buenos matemáticos, tenemos que conocer el cálculo diferencial, el cálculo integral, porque las nuevas superficies ya no se pueden explicar desde las ecuaciones de Gauss, de Newton, las ecuaciones ya no es tan fácil, claro. Sí, ya son cosas distintas y solamente podríamos abordarlas desde el punto de vista del cálculo. Incluso para programación de medibles con freeform o incluso lentes de contacto, conocer la matemática de eso, entenderla, es también una forma de programar la máquina para que genere la curva que yo quiero. De suerte que esa fue como la intención. Como te das cuenta, pues no es una intención, digamos, de mejorar mis ingresos. Finalmente el libro es muy asequible, y como pues el libro lo hace la Universidad de La Salle, una forma de aportar a la institución que pues tanto nos ha apoyado y ayudado, decirles, miren, el libro está para que se venda, se comercialice, y yo dicto óptica geométrica en pregrado. Yo como decano, a diferencia de mis antecesores que se dedicaron solo a la parte administrativa, pues yo me dedico a la parte administrativa, pero también dicto clase en pregrado con óptica geométrica. Entonces
Es bonito cuando el profesor tiene el libro del tema, por ejemplo, eso es muy, muy poderoso, el mensaje. Dicto también en posgrados y yo creo que es importante que el decano esté en medio de los muchachos, escuchando, entendiéndolos. Sí. El KIN es la misma línea de eso que tú comentas. Aquí en Chile, fíjate que se da la situación de que no tenemos un magíster en oftalmología propiamente tal. Lo más que tenemos son diplomados y existe un diplomado de refracción clínica y en ese diplomado se aborda la óptica. Yo creo que eso está mal, ese es mi punto de vista, pero me gustaría que tú me des el tuyo, porque yo creo que la óptica tiene que ser del pregrado, o sea, los principios ópticos nos van a servir para entender cómo nosotros, qué cosas están pasando en la clínica y de esa forma también tomar mejores decisiones con los pacientes. Pero creo que en Chile se está haciendo eso al revés y quizás lo podríamos mejorar, pero no sé cómo será tu punto de vista con respecto a esto, pero por lo que comentas también lo hacen pregrado. Claro, en pregrado sí. Se ve con profundidad. Nosotros creemos que, digamos, hay dos formas de abordar el conocimiento. El conocimiento técnico propiamente. El conocimiento técnico, aquí en Colombia existen los técnicos, tecnólogos y profesionales. En optometría no hay esa, digamos, existe en Colombia, pero en optometría no existe. Todos somos profesionales. No existen esas figuras de técnico, tecnólogo y después profesional. Pero aquí en Colombia es muy claro que el técnico y el tecnólogo saben hacer las cosas bien. O sea, por ejemplo, un tecnólogo en soldadura de oleoducto conoce muy bien la forma en que debe soldarse ese oleoducto y gana un buen salario por eso, digamos. Y solo se enfocó en saber soldar, pero ellos no pueden crear, no pueden construir. Esa es la diferencia con el profesional. El profesional debe conocer a fondo lo que hace, no solamente aprender la rutina o la ruta, sino también entender qué es lo que está haciendo, porque eso es lo que le permite posteriormente a mejorar lo que existe. Aquí en Colombia un tecnólogo no tiene el perfil para hacer eso, él hace lo que aprende y lo hace muy bien, ¿me explico? Pero en lo profesional, al conocer profundamente lo que hace, también puede encontrar baches, vacíos, escapes, que puede mejorar para beneficio del paciente y obviamente de la profesión. Entonces nosotros consideramos que debe seguirse un conducto y es que yo tengo que ser muy bueno en óptica geométrica para saltar a la óptica física, para entrar a la óptica ocular y de ahí en adelante ya empezar con las clínicas, pero todo tiene que estar con un sentido. Yo no puedo aprender la queratometría moviendo y empatando las imágenes de la córnea. Bueno, eso se puede aprender y lo puede hacer incluso una persona que no es optómetra, ¿me explico? Si usted le explica a un vecino, venga, y haga, él lo hace y seguramente hasta lo hace bien, pero él no entiende qué está haciendo ni sabe cómo está funcionando el aparato. Lo que queremos con esto es que el optómetra en realidad sea una persona crítica en su profesión, que mejore las cosas. Y yo pongo el ejemplo de la queratometría, la topografía, Pentacam, quién sabe qué venga ahora, ¿no? De pronto vengan mapas utilizando el concepto de complejidad, por ejemplo, o clústeres matemáticos en diferentes puntos corneales para no solo conocer la curva y el espesor, sino también la asfericidad y eso cómo puede aportarnos para generar un lente revolucionario que pueda incluso llegar a cubrir más allá de la esclera, pues una cosa que sea gigante, pero que es de lo más confortable y lo más seguro posible. Entonces, esas cosas las consigue. Entonces, yo entiendo a veces que mis colegas en América Latina hacen mucho énfasis en el tema de la técnica, que me parece, por supuesto, importante. Tenemos que hacer las cosas muy bien, nadie está diciendo que no. Pero más que eso, lo que nos diferencia de hacer el examen mecánicamente es que nosotros, con la óptica particularmente, conocemos la profundidad de las cosas. Yo te cuento algo, los aberrómetros no fueron inventados por médicos oftalmólogos, son optómetras. El índice de Arden del electroculograma, Arden fue un optómetra. O sea, nosotros también tenemos que empezar a mostrar que sí somos importantes y que en muchas áreas, como la que tú dices, ¿no? Imagenología, electrofisiología,
hacer geografía, también somos importantes. No solo la prueba aquí en Colombia, sino que la interpretamos el examen y se lo enviamos al médico, al colega, a quien lo haya pedido, con nuestra interpretación, que eso es el fondo del tema. O sea, yo tengo que hacer un buen electroretinograma, pero si lo mando así nomás, pero si yo lo mando con una interpretación es porque entiendo que estoy haciendo. Entonces, esa es mi mirada, Luis. Mi mirada muchas gracias, Elkin, por compartirme tu mirada y en el fondo tiene sentido que ese es el orden de las cosas y los profesionales que estudiamos tenemos una carrera académica, es por eso que existe esa carrera académica, aquí es para también entender lo que hacemos. Sí, tú lo dijiste y no pudo haber estado mejor dicho. Elkin, una de las secciones favoritas de las personas que siguen mi canal son las recomendaciones, porque por supuesto que a todos nos gusta escuchar consejos y tips para poder mejorar y aplicar en nuestra práctica clínica. Entonces, Elkin, cuéntanos, ¿cuál es tu primera recomendación? Bueno, mi primera recomendación a mis colegas de América Latina, y Luis, de antemano muchas gracias por este espacio, es estudien mucho, estudien. Hay que ser más para servir mejor. Entre más se esté actualizado, entre más pueda, por ejemplo, participar de estos canales que Luis propone, que son maravillosos. Yo le decía más temprano a Luis que yo no conocía, digamos, directamente que existía una persona que hacía referenciaciones de los textos que a veces uno ni conoce. Entonces, felicito a Luis por esa labor. Es una labor que hace parte de la actualización, de la sensibilización de los colegas. Entonces la invitación es que deben actualizarse permanentemente. La salud, particularmente la optometría, cambia sus protocolos, sus abordajes, la aparatología. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que el optómetra no debe sentirse con una autoestima baja. Los optómetras somos importantes. Algunos libros, incluso estoy de acuerdo con eso. Si el tema es con los médicos, nosotros somos también médicos de la salud visual. O sea, el término médico, el término persona que ayuda y que cura, pues, pero claro, los médicos van a decir que no sé qué, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad. Te cuento algo. Por ejemplo, vamos a lanzar un diplomado para que el optómetra pueda pedir pruebas de sangre, pruebas diagnósticas, función lumbar y que pida también imagenología, porque si lo amerita el paciente, gana tiempo. De pronto lo que tiene es una enfermedad que puede poner en riesgo su vida y el optómetra tiene que participar. ¿En qué sentido? Gana tiempo porque ya tú le enviaste esos exámenes que seguramente el médico le iba a pedir en unos 6 meses, ya para qué. Entonces estamos haciendo eso porque también queremos que el optómetra participe activamente del proceso de romper la historia natural de la enfermedad de los pacientes. Y tercero, lo más importante para mí, Luis, es que seamos muy buenas personas. Pensemos que el paciente es un familiar, es mi mamá, mi hermana, mi abuelito. Entiendan que son personas que vienen preocupadas porque no ven o llevan al niño porque saben que algo le pasa en los ojos. Entonces, en la medida que nosotros sepamos llevar esa consideración, esa ayuda, pero obviamente real, no algo fingido, y lo mezclamos con la parte técnica, la parte científica, yo creo que eso es una cosa que el paciente nunca olvidará y fideliza al paciente conmigo y por supuesto a su entorno. De manera que, como le decía Luis también, las competencias blandas son en este momento las más importantes y en ese sentido sí, a todos mis colegas de América Latina no olviden, es mejor ser buena gente que ser una eminencia en optometría, por ejemplo. Ahora, si usted es ambas cosas, maravilloso. Usted ya es un golazo por el mundialista. Muchas gracias, Elkin. Y bueno, para terminar la entrevista, porque en realidad ha sido una entrevista bastante completa, una de las preguntas que yo creo que queda muy bien para el cierre, la primera era cuál era el área de la oftalmología que más te apasiona, pero me imagino que tiene que ver con la optometría pediátrica, con la refracción en niños. No sé por qué
Me costó en realidad como direccionar un poco la entrevista, porque yo vi que tú tenías cursos en baja visión, cursos en terapia visual, cursos, bueno, también manifestabas que en tu propio currículum de LinkedIn que eras especialista en refracción en niños. Entonces me costó un poco, pero escuchándote hablar, creo que esa es una de las áreas que más te apasiona. Y con respecto a eso, para cerrar la entrevista, ¿tú crees que existe algún tipo de actualización que deberíamos realizar en este ámbito de la refracción pediátrica? Algo que se te ocurra. Mira, te comento, por ejemplo, que a mí me invitó Nancy y yo en la charla, por ejemplo, le di un punto de vista con respecto a esto mismo, de que si estamos, por ejemplo, midiendo amplitud de acomodación en niños a 40 centímetros y la fórmula de Hofstetter estaba hecha a 40 centímetros y la retinoscopía MEM o la retinoscopía no sé cuál es la que aplican más en Colombia, a mí me gusta más la MEM, la hacemos a 40 centímetros y estamos haciendo todas las cosas a 40 centímetros y los niños están usando el celular a 30 centímetros, 25 centímetros en realidad no estamos midiendo y no estamos conservando ni respetando la esencia de ese examen que en el fondo me estaba aportando la amplitud de acomodación en un caso, la postura acomodativa en el otro, y esos son dos ejemplos que se me vienen ahora a la mente, pero no estamos conservando la esencia de lo que es el examen porque ya no estamos respetando el sentido que este tenía. Entonces, ¿se te ocurre alguna actualización a ti que te gusta la refracción en niños que tengamos que realizar en este ámbito, también considerando que es una de las áreas en las cuales en la Salle también se especializan? Sí, Luis, por ejemplo, para nosotros los pediatras es claro que la retinoscopía de NOT, el MEM, la retinoscopía de libro, todas esas dinámicas que hacemos solo son para ponderar el lag de acomodación que describo en cierta forma en el libro, ¿no? Porque tú sabes que las personas no acomodan lo que teóricamente debería. Por ejemplo, un niño a 40 centímetros debería acomodar 2,50, pero si tú te pones enfrente del niño normoacomodativo, emétrope, por ejemplo, y pasas tu retinoscopio, vas a ver sombras a favor que se neutralizan con 1,25. ¿Dónde está el otro 1,25 para los 2,50 que se requiere para ver? Está en profundidad de campo, profundidad de foco, diafragma, y eso permite que el sistema no se desgaste, la ley del menor esfuerzo. Entonces, yo siempre insisto a mis estudiantes de optometría pediátrica que la prescripción en los niños, y esa es una ventaja que tenemos acá, no sé si en Chile podría ser, es la cicloplegia. La cicloplegia para nosotros es el gol estándar, ¿no? Y con ciclopentolato, una gotica del estésico, una gotica de ciclopentolato en la carúncula interna, que es el método que usamos acá para no generar llantos ni gritos en el consultorio, además que hay más niños afuera, entonces se asustan. Y esa es la prescripción que nosotros pensamos como la más importante. Después de que el niño recibe sus anteojos, o incluso si viene con anteojos para la primera vez, ahí es importante medir el lag de acomodación, porque la prescripción debe garantizar la normoacomodación en los niños. Si usted hipocorrige o hipercorrige o no sabe manejar bien el tema, puede afectar esa zona de amortiguación y el niño puede devenir en un estrabismo acomodativo o puede que quede con desventaja visual. Entonces, yo siempre insisto que las dinámicas no son para determinar el defecto refractivo, sino estiman el lag de acomodación que debe hacerse si el paciente viene con gafitas, con sus gafas puestas, y con las gafas que vamos a darle una vez hemos terminado nuestra consulta. Eso es muy importante porque es disruptivo. Digamos que no había claridad para qué hacer la dinámica, porque seamos honestos, las diferencias numéricas en dioptrías entre las dinámicas y la ciclo son significativas estadísticamente hablando. Entonces, ¿qué hacer con tanta información? ¿Qué hacemos con todos esos números, esas técnicas? Entonces, logramos entender que en pediatría es la cicloplegia la que nos da el referente, y la dinámica, la que tú quieras, MEM, NOT, la retinoscopía de Merchant, que fue un profesor que murió hace poco y hizo el prólogo de mi libro. Sí, lo leí. El doctor Gabriel Merchant de Mendoza. Es una modificación de la técnica de Mohindra que me parece muy buena. Es muy buena su técnica de Merchant. Se ajusta a la realidad de ese entonces, que eran los 40 centímetros y no los 50. Y como tú dices, ahora ya la realidad es otra, ya es más cerca.
me parece buenísimo modificar distancias para realmente ver cuál sola motivación está ahí, porque eso en cierta forma puede explicar también la miopía patológica, que tú sabes que está en boga ahora, la miopía patológica. Bueno, hay muchas teorías, hay muchas formas de explicarla, muchos métodos para mitigarla, pero no tenemos certezas todavía, Luis. Yo creo que el tema no es tanto de la luz desenfocada y estas cosas, porque para mí no es plausible, por favor, no quiero satanizar esto, no, no, no. Yo quiero decir que existe una serie de intervenciones para contener la miopía, pero yo siento que en el fondo esto no es únicamente unicausal, esto es multicausal. Parte tiene que ver con la demanda acomodativa, el niño está gastando su profundidad de campo y de foco y no está haciendo una normoacomodación como la entendemos, sino está haciendo una hiperacomodación, un leap de acomodación que puede también ser parte de la explicación de la génesis de la miopía patológica o miopía axial. De manera que hay mucho por hacer, mucho por estudiar. Permanentemente estamos mirando, por ejemplo, mejoras en la consulta. Un pediatra debe conocer la actividad refleja de los niños, conocer los reflejos que se integran, que se mantienen, y poderlos interpretar correctamente para poder decir, este chiquito va mal en su desarrollo, por ejemplo. El optómetra pediatra tiene que conocer la electrofisiología en profundidad. Tiene que conocer la farmacología pediátrica a nivel ocular, cómo prescribo, si el niño tiene esta infección, cómo procedo, ¿sí? Yo creo que de las especializaciones más completas, Luis, es la optometría pediátrica, porque uno tiene que saber de genética, de pediatría, neonatología, obviamente de optometría, por supuesto, y la capacidad técnica de poder obtener información de ese bebé que no te habla, que no te dice nada. Entonces, eso me parece muy bonito. Hoy en día con la tecnología, por ejemplo, ya nosotros tomamos fotografía de la retina de los niños prematuros. Todo niño prematuro tiene una zona que no está perfundida, no está irrigada. Lo que hacemos nosotros es vigilar que alguno de ellos se complique a una retinopatía en la prematuridad. Realmente es eso. Entonces, nosotros tenemos en los hospitales con neonatología, vemos bebés, tomamos fotografías y tenemos como una línea de seguimiento. Generalmente, hoy día ya la retinopatía de la prematuridad es rara, porque se ha venido controlando muy bien, pero hacer ese examen y poderlo tener con una cámara fotográfica, pues naturalmente es algo que tenemos que basarnos en la tecnología. Nosotros no podemos seguir, digamos, yo estoy de acuerdo con ser artesanos de la visión, tomar la altura del progresivo con la luz y el lápiz, pero ya tenemos pues instrumentos que lo hacen digitalmente. Ya el oftalmoscopio directo era la fotografía mental que tú te hacías, Luis. Uno miraba ahí, ¡pum!, fotografía mental, y los que no tienen, digamos, esa mirada visual, no. Ahora con la evidencia, con una fotografía de los bebés, pues ya tú tienes incluso evidencia de que, mire, el niño está así, y ya puedes ir comparando si se está digamos, deteriorando esa retina para inmediatamente remitir al oftalmólogo pediatra. Entonces, aquí en Colombia el optómetra pediatra y el oftalmólogo pediatra trabajan en consonancia, porque ellos no saben refractar, ellos no saben medir agudeza visual en los niños, ellos no saben las cosas, y ellos son los que operan las cataratas congénitas, ellos son los que operan el glaucoma congénito. Pero nosotros le mandamos al paciente que sospechamos de glaucoma. Por ejemplo, tú sabes que la epífora, el lagrimeo bilateral con rinorrea en un niño con ojos grandes, eso es signo de glaucoma. No pensamos primero en que sean los puntos que estén obstruidos, que es otra posibilidad, la menos grave. Nosotros siempre pensamos, no es que seamos negativos ni pesimistas, pero más vale prevenir. Siempre se piensa en lo peor, y una vez descartado eso, pues ya empezamos a mirar otras posibilidades menos graves. Entonces, yo creo que sí, permanentemente estamos actualizándonos, estamos en ese proceso. Entonces, por eso les invito a mis colegas de América Latina, Luis, y gracias por esta ventana que abres, a que se formen, busquen qué es lo que les gusta, si es profesional como tú, entonces que profundicen en algo. Me encanta cuando hay colegas que saben mucho de todo, pero a veces también es importante centrarse en un tema donde uno se identifique y haga mejor su trabajo. Muchas gracias a ti, Elkin. En realidad estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices también. Ahí nos diste varios puntos en los cuales hay que poner ojo,
si es que no los manejas, porque son todos, si te gusta trabajar con niños, que el área que te apasiona, son importantes, son relevantes. Y bueno, fue una entrevista bastante completa, nos paseamos por casi todas las áreas de oftalmología. Bueno, antes que se me quede en el tintero, lo único que a lo mejor discrepa o discrepo yo quizás en mi canal o van a discrepar algunas de las personas que me siguen, y eso también es lo lindo de esto, siempre escucharnos con respeto, y eso es la clásica... el clásico debate entre la refracción con cicloplegia y la sin cicloplegia. Yo me considero un amante de la retinoscopía y también hay estudios que las comparan y las diferencias no son tantas. Por ejemplo, una Demo Indra bien hecha no tiene tanta diferencia a una refracción con retinoscopía y cicloplegia. No existe, o sea, hay evidencia que sí, hay evidencia que no, hay distintos puntos de vista, y en ese sentido yo en el canal también he hecho videos digamos, reforzando la idea y motivando a los colegas a que se animen a hacer retinoscopía, porque es una técnica maravillosa y si la dominas bien puede ser muy efectivo también. Pero todo lo demás, en todas las demás cosas no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, y en realidad creo que ustedes en Colombia hacen un gran trabajo y son referentes en muchos ámbitos, sobre todo relacionados con ámbitos, sobre todo en ámbitos relacionados a la optometría. Elkin, muchas gracias por tu tiempo. Luis. Y sí, muchas gracias por tu tiempo y espero a futuro también podamos repetir una instancia como esta. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, y nuevamente felicitaciones por esta iniciativa tuya de poder abrir la posibilidad de que otros colegas escuchen, miren lo que tú dices, ¿no? Esas controversias que son muy chéveres, porque finalmente uno podrá estar a favor o en contra, no importa. Esto es lo que se llama academia. Finalmente hablar de estas cosas y llegar a consensos es una cosa maravillosa. Entonces te felicito, Luis, por esta iniciativa. Eres bienvenido a la universidad. Cuando vengas a Colombia serás un invitado de honor. Y bueno, y los que no conocen la universidad y pasan por Bogotá, bienvenidos. Allá estaremos prestos a mostrar, a acompañarlos, y de pronto se animen a hacer una especialización, la maestría, por ejemplo. Entonces, muchas gracias, Luis. Nos vemos en el próximo entonces. Chao.